Buenas tardes, el día de hoy vamos a abordar el aparato reproductor masculino. El objetivo de la clase de hoy es que nosotros nos apropiemos anatómicamente de todas las estructuras que conforman el aparato reproductor masculino y por medio de la comprensión de la anatomía, nosotros demos solución a los principales problemas de salud clínicos que tengan que ver con el aparato reproductor masculino. Entonces continuamos. A manera de introducción, ¿verdad? Nuestras las competencias que vamos a alcanzar como estudiantes es que nosotros describamos las estructuras macroscópicas que forman el aparato reproductor masculino, identifiquemos los órganos genitales externos e internos del varón y relacionemos estas estructuras con problemas clínicos de la realidad. ¿Ok? Entonces, podemos decir que tanto el hombre como la mujer poseen órganos que se han adaptado a una serie específica de funciones que permiten el desarrollo del espermatozoide en el varón o el óvulo en la mujer para producir una fertilización fructífera y el desarrollo normal y el nacimiento de un niño. Por lo tanto, son complementarios los genitales masculinos al genital femenino, de modo que uno encaja en el otro a la perfección. Y podemos decir que el sistema reproductor masculino tiene las siguientes funciones. Entonces, dentro de las funciones están principalmente la producción de gametos masculinos. Sabemos que los gametos son las células que contiene, ¿verdad? El genoma que va a ser transmitido a la siguiente generación. Entonces, esa célula sexual se llama gameto. En el varón el gameto es el espermatozoide y en la mujer el gameto es el óvulo. Ok. Entonces, no solo es necesario producir el gameto, sino que lo más importante para la reproducción es transferir ese gameto al tracto genital femenino para que se logre dar la fecundación y la formación del cigoto. Y luego está la tercera función, que es la producción de hormonas, porque el aparato genital masculino tiene una función endocrina en el aspecto de que va a producir hormonas sexuales. ¿Ok? Entonces, siguiendo, ¿verdad?, con la introducción, sabemos que el sistema reproductor masculino tiene dos principales funciones también, la parte endocrina y la parte exocrina. En la parte endocrina, nosotros explicamos que el aparato reproductor masculino produce hormonas y la principal de las hormonas es la testosterona. ¿Ok? También es capaz de producir algunos estrógenos, pero en menor cantidad. La mayor cantidad de hormona producida es la testosterona y la androstenediona. Ambas hormonas son las responsables de crear las características sexuales secundarias que van a caracterizar al varón, como por ejemplo la aparición de la barba, la constitución muscular, la densidad ósea que es propia del sexo masculino, la aparición del vello corporal y otras cosas. Pero la parte exocrina, ¿verdad?, tiene que ver bastante con cuya función principal es producir, almacenar y finalmente introducir el espermatozoide maduro en el aparato femenino. ¿Estamos claros? Aquí vamos a echar una vista rápida de cómo sucede hormonalmente todos los eventos desde la pubertad. Al alcanzar la edad de la pubertad, entonces el hipotálamo secreta una hormona que le dice a la hipófisis, cuyo lóbulo anterior va a liberar la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante. Eso sucede a partir de la pubertad, que sucede esa señal hormonal. La hipófisis, ¿verdad?, secreta la FSH, que le va a decir al testículo que comience la producción de espermatozoides. Entonces, la folículo estimulante va a afectar los túbulos seminíferos del testículo y estos van a comenzar a producir espermatozoides. Es por eso, pues, que cuando ya se comienzan a producir los espermatozoides en el individuo, entonces ya contiene, ¿verdad? Ya comienza a sufrir su primer sueño húmedo, que es la primera salida de esperma. También, por otro lado, la hipófisis manda una señal a las células de Leydig del testículo por medio de la hormona que se llama hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante va a hacer que las células de Leydig produzcan la testosterona. Esta testosterona va a ser responsable de que en ese individuo comiencen a aparecer
los primeros cambios viriles, comienza a aumentar el tamaño y la forma de los genitales, comienza a aparecer lo que es el vello púbico, los primeros esbozos de vello corporal y facial, comienza a aumentar la masa muscular y la densidad ósea y comienza a haber secreción apocrina en las axilas y comienza pues a aparecer lo que es el olor en las axilas. ¿Estamos claros? Entonces, a partir de la pubertad, el hipotálamo manda la señal a la hipófisis secreta de FSH para inducir al túbulo seminífero a producir los espermatozoides y manda otra señal en forma de LH a las células de Leydig para que produzcan testosterona, que es la que va a provocar los cambios de la pubertad. Y esto va a continuar hasta que alcancen la mayoría de edad. Los genitales externos, tanto en varón como en mujer, los vamos a clasificar en genitales externos y genitales internos, ¿ok? Los genitales externos son aquellos que se pueden ver a simple vista y se pueden palpar, mientras que los genitales internos no tenemos acceso a ellos, ¿ok? Entonces comencemos con los genitales masculinos externos. Los genitales masculinos externos van a ser principalmente el pene, el escroto, los testículos y el epidídimo, cada uno con su función en particular. Entonces aquí tenemos el pene, los testículos, el escroto y el epidídimo, que es un pequeño saquito que se encuentra detrás de cada testículo. Aquí miremos en esta pictografía que estamos hablando de lo mismo, que genitales externos son aquellos que están por fuera y que se pueden observar a simple vista. ¿Estamos bien? Ok. Entonces tenemos el pene, los testículos, el saquito de piel donde se encuentran envueltos, que es el escroto, ¿verdad? Y el epidídimo, que se puede tocar en la parte trasera de cada testículo. Aquí nos llama la atención, ¿verdad?, la distribución del vello genital en el varón, que ha alcanzado la mayoría de edad, que es en forma de pirámide invertida y que como se va extendiendo a ambos lados de la ingle. Entonces, comenzamos con el pene. El pene es un órgano cilíndrico. ¿Por qué cilíndrico? Porque la vagina es cilíndrica y tiene que, como la vagina es un túnel cilíndrico, necesita que se introduzca en ella un órgano que sea igual cilíndrico que ella. Por eso es que el pene se complementa con la vagina. Entonces, al ser un órgano cilíndrico, la piel es lisa, porque no hay tejido subcutáneo abajo de esa piel, y como esa piel es delgada y lisa, es por eso que se pueden ver los vasos superficiales a través de ella. Se puede ver el patrón venoso encima de la piel cutánea que cubre el pene. Entonces, flácido, cuando está flácido mide 10 centímetros y cuando está erecto puede alcanzar un promedio de 15 centímetros. Por lo tanto, el pene va a tener dos funciones principales: la micción, que es el acto de orinar, y va a tener una función copuladora porque en el acto sexual es el que va a transferir los gametos al tracto genital femenino. Entonces comenzamos. El pene, él se encuentra adherido a la pelvis. ¿Mediante qué? Mediante la raíz del pene. La raíz del pene está constituida por dos músculos, el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso. ¿Ok? Entonces, la parte larga del pene, que es toda su extensión, eso se llama cuerpo. Y en el cuerpo del pene vamos a tener los tejidos que son eréctiles, que son los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, ¿ya? Y luego, en la parte terminal del pene, en el extremo opuesto, tenemos la cabeza del pene, que se llama glande, que es altamente sensible porque contiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensibles al tacto y a la estimulación. Entonces, analizando un poquito más a fondo la raíz del pene, tenemos aquí en esta imagen estos músculos que están oblicuos, que se llaman los músculos isquiocavernosos, y estos que están horizontales, que se llaman los bulbos esponjosos. Ambos forman parte de la raíz del pene. Aquí en este pictograma lo que observamos es cómo el periné masculino se parece al periné femenino porque tienen los mismos músculos isquiocavernosos.
y el mismo músculo bulbo esponjoso en ambos genitales. Lo único que diferencia cada uno del otro son los genitales que contienen. Entonces, hablando más específicamente del cuerpo del pene, podemos decir que en el cuerpo del pene está el tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos, mientras que el cuerpo esponjoso es solo uno. ¿Ya? Los cuerpos cavernosos están en la parte dorsal del pene y es donde se encuentran los vasitos sanguíneos. ¿Ya? Y por el lado contrario, abajo se encuentra el cuerpo esponjoso, que es el que alberga a la uretra. ¿Estamos bien? Ok. Continuando, ¿verdad? Entonces, podemos decir que ese tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos en su mayoría, ellos se llaman cuerpos cavernosos porque cada uno de esos orificios que uno mira allí, esos orificios tienen que llenarse de sangre. Cada uno de esos orificios, que son las cavernas, se tienen que llenar de sangre, y cuando durante la erección están totalmente cargados y llenos de sangre, es que se logra la totalidad de la erección. Cuando termina el acto sexual y llega al clímax y el orgasmo, entonces los vasos sanguíneos se comienzan a vaciar y el pene se comienza a poner flácido. Entonces, cuando los cuerpos cavernosos están llenos de sangre, la sangre entra pero no sale, para que el pene se ponga totalmente erecto. Cuando termina la relación sexual, el acto, entonces la sangre ya comienza a abandonar los cuerpos cavernosos, y entonces al vaciarse los cuerpos cavernosos es cuando el pene va poniéndose flácido, ¿ya? El cuerpo esponjoso también contiene cavernas y también se pone erecto, pero no tanto como los cuerpos cavernosos. Entonces, aquí sucede algo en particular. Cuando los cuerpos cavernosos están llenos de sangre y el pene está totalmente erecto, si acaso logra haber algún doblón a nivel de los cuerpos cavernosos, entonces el pene se podría fracturar. Entonces sucede lo que se llama la fractura de pene. Y la fractura de pene es una urgencia urológica que puede ser reparada solo con cirugía. ¿Ya? ¿Y qué es la parte que se rompe en la fractura del pene? Se rompen los cuerpos cavernosos por una flexión forzada. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver cómo se encuentra la distribución de cuerpos cavernosos versus cuerpos esponjosos, porque tenemos que también decir algo muy importante. Para que los cuerpos cavernosos se adhieran entre sí y permanezcan unidos al cuerpo esponjoso, hay una membrana blanca que ustedes pueden ver ahí que les acabo de señalar. Esa membrana es la fascia de Buck, que es la que permite que ambos cuerpos cavernosos permanezcan unidos al cuerpo esponjoso. ¿Ok? Y pueden ver aquí en este pictograma cómo se encuentra la fascia de Buck adhiriendo ambos cuerpos cavernosos al cuerpo esponjoso, que termina en otra dilatación hecha del mismo material del cuerpo esponjoso, que se llama el glande del pene. ¿Ya? Pueden ver aquí, ¿verdad?, la fascia de Buck, apreciándola mejor, cómo une a ambos cuerpos cavernosos envolviéndolos para adherirlos al cuerpo esponjoso donde pasa la uretra, ¿verdad? Ok. Ahora hablemos un poquito del glande del pene. El glande del pene está cubierto de un pequeño pliegue de piel llamado prepucio. El prepucio es esa piel que se puede retirar de la cabeza del pene con el objetivo de no lastimar el glande por la fricción. ¿Entendido? Entonces, ese prepucio se encuentra unido al glande del pene a través de un pequeño pellejito que se llama el frenillo del pene. ¿Ok? Entonces, ese frenillo del pene, cuando es muy corto, evita que el prepucio pueda ser retraído. Y si el prepucio no es retraído, entonces ese espacio que está entre el glande y el prepucio, llamado el círculo válano prepucial, se llena de secreciones. Y las secreciones se infectan y ocurre una condición que se llama fimosis. Fimosis.
Entonces, la fimosis es una condición en la cual el prepucio del pene no puede ser retraído debido a un frenillo demasiado corto. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se hace? Una circuncisión. ¿Ya? Ok. Ahora, en ese surco válano prepucial, que es ese espacio que separa el prepucio del glande, este espacio que tenemos aquí, ahí se encuentran las glándulas de Tyson, que son las que producen un moco que se llama, un sebo que se llama esmegma. Ok, continuando, ¿verdad? Podemos decir entonces que los genitales externos son el pene, el escroto, los testículos y el epidídimo, ¿verdad? El pene formado, ¿verdad?, por los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso que está abajo, cubierto de una piel que se llama prepucio, ¿verdad?, que termina en el glande, que es la parte más sensitiva del pene. La irrigación del pene la vamos a ver cuando miremos el capítulo de los vasos sanguíneos, entonces sigamos avanzando con el escroto. Entonces el escroto es una bolsa que cuelga de la raíz del pene y envuelve a ambos testículos, con el objetivo de asegurar en ellos una temperatura óptima que es de 2 a 3 grados Celsius. ¿Ok? ¿Por qué tiene que conservarse de 2 a 3 grados Celsius más bajo que la temperatura corporal normal? Porque si se someten a demasiado calor o demasiado frío, entonces los espermatozoides pueden estar inactivados y entonces fracasar como gametos. ¿Estamos claros? Entonces, continuemos. Ahora, esta temperatura se regula gracias a la contracción de un músculo que se llama el músculo cremaster. Ese músculo cremaster, cuando se contrae, hace que el testículo suba, y cuando se relaja el testículo baja. Cuando el músculo se contrae y el testículo sube, entonces el escroto se pone tenso y duro, dándole calor. Cuando el cremaster se relaja, el testículo desciende y entonces el calor se libera, ¿estamos claros? Por eso cuando hace frío los testículos suben y cuando hace calor los testículos bajan. Entonces eso nos lleva al siguiente paso, que los testículos no están envueltos por el escroto, pero el escroto no es una simple capa de piel. El escroto en realidad son 8 capas, entonces mencionando las de afuera hacia adentro, mencionando las capas del escroto, nosotros podemos decir que de afuera hacia adentro tenemos la piel, la túnica darto, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna, la túnica parietal vaginal, la túnica visceral y la túnica albugínea. Ahora, una vez más, de afuera hacia adentro, la piel, el darto, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna, la túnica parietal vaginal, la túnica visceral vaginal y la túnica albugínea. Aquí podemos ver un pictograma donde podemos ver en orden las capas del escroto o las túnicas del testículo, que son las mismas. El escroto, ¿verdad?, que es la piel, el darto, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna, ¿verdad?, la túnica parietal y visceral, y al final esta capa blanca que miramos aquí, que es la túnica albugínea porque es de color blanco. La túnica albugínea, si nosotros hacemos un corte sagital, podemos observar que la túnica albugínea tiene varias proyecciones en forma de rayas, que esas se llaman los septos o tabiques del testículo, que dividen el parénquima del testículo en todas esas partes amarillas, que se van a llamar lobulillos del testículo, ¿ya? Ok, continuemos. Los testículos al final tienen una forma ovalada, por eso es que el testículo le llaman huevo, porque tiene forma ovalada. Tiene un diámetro de unos 4 centímetros, 3 de ancho y 2 centímetros de grueso. Cada uno pesa alrededor de 18 a 22 gramos, y de esos 22 gramos, ¿cuántos gramos corresponden al epidídimo? La superficie del testículo es lisa y brillante. Esto es muy importante porque a la hora de hacerse el autoexamen de los testículos, nosotros tenemos que palpar los testículos que sean lisos, porque si son rugosos, es probable que haya un tumor de testículos, la mayoría de las veces maligno. Por lo tanto, podemos decir
que los testículos tienen dos polos, uno superior y uno inferior, dos caras, una medial y la otra lateral. Tiene dos bordes, uno anterior y uno posterior. En el borde posterior se encuentra esta estructura en forma de saco que se llama epidídimo. Una vez más, el epidídimo se encuentra en el borde posterior. Solamente en el borde posterior se encuentra el epidídimo. Una breve apreciación, ¿verdad?, de lo que son los genitales externos para que veamos una vez más que en la parte posterior de cada testículo se encuentra el epidídimo. ¿Ok? Las funciones que va a tener el testículo son una función hormonal y una función reproductiva, tal como vimos al principio de la clase. La función hormonal se debe a que ellos producen antotestosterona y la reproductiva es porque va a producir el gameto sexual masculino, que es el espermatozoide. Ahora, muy importante, en la vida fetal los testículos se forman en la cavidad abdominal, pero el escroto está hasta abajo. Entonces, a medida que va aumentando el desarrollo fetal, los testículos tienen que descender desde la pelvis hasta su lugar definitivo en cada lado del escroto. Pero hay circunstancias en las cuales los testículos no descienden, se quedan atrapados en la pelvis. Entonces a eso se le llama criptorquidia o testículo retenido, ¿verdad? Por eso es muy importante el examen del niño desde que nace, la examinación física, porque ahí podemos ver si ambos testículos están en el escroto, porque si hace falta uno, lo más probable es que haya quedado atrapado a la mitad del camino del conducto inguinal. O puede ser que el testículo suba y baja espontáneamente. ¿Ya? Entonces se está produciendo lo que es una hernia testicular. ¿Estamos claros? Entonces, es importante conocer si uno de los testículos hace falta, porque si uno de los testículos hace falta, eso quiere decir que está atrapado en algún lugar. Y se sabe que si un testículo está atrapado, ese es el principal factor de riesgo para el cáncer de testículo, ¿ya? Porque es probable que ese testículo atrapado se vuelva canceroso. Continuemos. Ahora, vamos a hablar un poquito de las vías espermáticas. Las vías espermáticas son ese conjunto de tubos que van a hacer que se pueda transferir el esperma, los espermatozoides, desde su lugar de formación a los túbulos seminíferos hasta el exterior, ¿verdad?, donde se van a depositar en el tracto femenino. Entonces, en orden, los que conforman las vías espermáticas van a ser los túbulos seminíferos, que es ahí donde se forman los espermatozoides. Cada túbulo seminífero se encuentra en cada uno de los lobulillos del testículo. Cada túbulo seminífero se convierte en un tubito recto, esos son los vasos rectos. Los vasos rectos se van a unir todos en una red testicular. La red testicular, de ahí van a salir varios conductos que se van a llamar conductos eferentes. Cada conducto eferente va a formar los conductos epididimarios, que van a formar en su total el epidídimo. Luego el epidídimo se va a convertir, ¿verdad?, a terminar en lo que es el conducto deferente. Más de lo mismo, ¿verdad? El epidídimo en general mide 5 centímetros, pero como es un conjunto de vasos de conductos epididimarios replegados, si uno llega a desenrollar todito el epidídimo, puede llegar a alcanzar hasta 6 metros, y él posee 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. Entonces, la cola del conducto epididimario es lo que se va a continuar como conducto eferente. En cuanto a los genitales masculinos internos, son aquellos a los cuales no podemos tener acceso, y entonces esos van a ser el conducto deferente, las vías seminales, las vesículas seminales, la próstata, la glándula de Cooper y la uretra. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el conducto deferente comienza desde la cola del epidídimo y termina en la próstata.
¿Estamos claros? Entonces, la última parte del conducto deferente, él se va a unir al conducto de la vesícula seminal y va a formar el conducto eyaculador. Ajá. Bien, tenemos que tener en cuenta que el conducto deferente es el conducto que se va a cortar en las vasectomías. Ok, tenemos que una estructura muy importante que se llama el cordón espermático. El cordón espermático va a estar formado por el conducto deferente, la arteria espermática, el plexo pampeniforme, los vasos linfáticos y los nervios testiculares envueltos en el músculo cremaster. ¿Estamos claros? Entonces, este es el cordón espermático. El cordón espermático, en algunas condiciones, por ejemplo, un golpe fuerte en los testículos, pueden hacer que el cordón espermático se tuerza y al torcerse puede provocar un infarto testicular con una hemorragia masiva tanto en el escroto como en el testículo y provocar una urgencia urológica que se conoce como torsión testicular. La torsión testicular es peligrosa porque puede provocar un coágulo que se desprenda y llegar al intestino y causar un infarto intestinal o llegar al pulmón y causar un tromboembolismo pulmonar. Pero también es probable que el testículo aumente de tamaño porque se va a acumular una gran cantidad de sangre en el testículo y el escroto, haciendo que el testículo aumente de tamaño y el escroto se ponga azul, morado, marrón, rojo, de todos los colores habidos y por haber. El conducto eyaculador, como nosotros dijimos, él está formado por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal y terminan ambos en la próstata en un lugar que se llama berro montano. ¿Ok? Aquí podemos observar cómo el conducto deferente termina y aquí tenemos la vesícula seminal con su conducto y ambos se unen en un pequeño conducto que se llama el conducto eyaculador. Ambos conductos eyaculadores terminan en la próstata, en el berro montano. ¿Ok? Ahora, hablemos un poquito de la vesícula seminal. La vesícula seminal, ella secreta un líquido seminal que es alcalino, viscoso, rico en fructosa y que constituye el 60% del volumen del semen. Esto es con el objetivo de que el espermatozoide vaya metabólicamente preparado para poder resistir el viaje hasta alcanzar el óvulo. ¿Ya? Hablemos ahora un poquito de la próstata. La próstata es la glándula accesoria más grande del tracto genital masculino. Está ubicada por detrás de la sínfisis púbica y delante del recto. Es decir, que atrás de la próstata está el recto. Por eso nosotros podemos tocar la próstata haciendo el tacto rectal. Entonces, continuando con más de lo mismo, nosotros podemos decir que la próstata tiene forma de pirámide con la punta apuntando hacia abajo y la base apuntando hacia la vejiga. Tiene 2 centímetros de espesor, 3 de largo y 4 de ancho, un peso promedio de 20 gramos y su color es blanquecino y de consistencia firme. Hagamos de cuenta que la próstata es una semilla de aguacate. ¿Ya? El berrumontanum es el lugar adentro de la próstata donde terminan ambos conductos eyaculadores. ¿Estamos claros? Miren ahí. Podemos ver, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Ahí terminan ambos conductos eyaculadores. Continuemos. Ahora, ¿qué pasa con la próstata? La próstata tiene un total de 5 lóbulos. Tiene un lóbulo anterior, 2 laterales, uno posterior y uno medio. Entonces, 1 más 2, 3 más 1, 4 más 1, 5. Son 5 lóbulos en total los que tiene la próstata. De todo esto, el lóbulo anterior es el que marca el esfínter de la uretra. Los lóbulos laterales son los que forman la mayoría del tamaño de la próstata y estos lóbulos laterales son los que experimentan un crecimiento en forma de hiperplasia o hipertrofia prostática y cuando crecen demasiado entonces obstruyen la uretra. ¿Ya? Entonces cuando una próstata está agrandada usualmente se debe a los lóbulos laterales.
El lóbulo posterior es el lóbulo que puede ser alcanzado fácilmente por medio del tacto rectal y el lóbulo medio es el que se encuentra rodeando la uretra prostática y usualmente en el lóbulo medio ocurren la mayoría de cánceres de próstata. Continuemos. La irrigación, ¿verdad? La próstata está irrigada por la rama prostática de la arteria vesicoprostática, que a su vez es rama de la arteria vesicogenital y está inervada por el plexo sacro, ¿verdad? Una rama especial que es parte del nervio pudendo, ¿ya? Bien, pero en sí, ¿para qué sirve la próstata? La próstata secreta un líquido prostático, ¿verdad? Cuya función, ¿verdad? Como él es de color blanquecino, es lo que le da el color blanco al semen. Y esta secreción es alcalina con el objetivo de aumentar la motilidad y la fertilidad de los espermatozoides. ¿Estamos bien? Entonces, al final el semen está hecho de líquido seminal, de líquido prostático y de espermatozoide. Entonces, toda esa mezcla forma el semen. Ahora, hablemos un poquito de las glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper son unas glándulas que tienen el tamaño de una semilla de nancite y ellas se encuentran inferiormente al lado de la próstata y ellas el objetivo es secretar un líquido transparente en forma de moco cuyo objetivo es lubricar la uretra para facilitar el paso de los espermatozoides. Entonces, en el momento de la preexcitación sexual, a veces se produce la salida de un pequeño líquido como una baba transparente a través del pene. Esa es la secreción de las glándulas de Cooper. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos observar dónde está la situación de las glándulas de Cooper y su conducto, ¿verdad? Que ellas son las que producen esa babita transparente que se sale por el pene cuando está en fase de calentamiento, de preexcitación. Ahora, tenemos la uretra masculina. La uretra masculina, ella tiene tres porciones. La uretra prostática, que es la uretra que está dentro de la próstata. La uretra membranosa, que es una uretra que se encuentra en el sitio inmediatamente por fuera de la próstata, pero todavía sin llegar al pene. Tenemos la uretra ahora esponjosa, que es la uretra que atraviesa todo el cuerpo esponjoso del pene. Entonces tenemos tres uretras: la prostática, la membranosa y la esponjosa. ¿Ya? Entonces, a su vez de que hay tres uretras, tres porciones de la uretra, hay tres lugares en que la uretra se ensancha. Entonces, el primer ensanchamiento es en la próstata, el segundo cuando atraviesa la raíz del pene y el tercero ensanchamiento es a nivel del glande en una situación que se llama fosa navicular. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado la clase.